se celebra el Día del Vino Argentino. En 2013 se sanciona una ley, por ahí no importa tanto el nombre ni el número, pero sí declara el vino como bebida nacional. Epa. Que no es menor, el vino se ha consolidado a partir de ¿qué? De los hábitos sociales, que son propio de la cultura y de la identidad de cada país, en este caso de Argentina. Mucho arraigado al ámbito familiar, normalmente, y a la amistad. Vamos a tomar un traguito de vino. Sí, señor, porque si el vino viene la vida. Y mirá lo que decía don Horacio. El tema es que donde la moderación y el control social se aunan con el disfrute, en realidad lo que deberíamos es bregar por la moderación. ¿Cuál es el tema? Que, bueno, cualquier bebida que tiene alguna graduación alcohólica, la moderación medio que hay que cuidarla, ¿sí? Atenta contra la moderación. La famosa copita de vino al mediodía en el almuerzo de 250 centímetros cúbicos está perfecto. Sí, sí. Un buen vino, por supuesto que los hay. En realidad, esta es una fiesta, una jornada para toda la industria vitivinícola. Si hay palabra difícil para pronunciar es esa. Vitivinícola, y más con un vino encima, que no lo tengo. Bien. Aclaro por las dudas. Bien, perfecto. Los consumidores de la bebida en general, no le vamos a llamar espirituosa porque tiene una graduación alcohólica baja. Relativamente baja, claro. Con respecto a las otras. Sí tiene en nuestra civilización un elemento básico que contribuye el sustento económico de varias provincias. Digo de varias y no de todas, porque en algún momento, capaz que sea de todas, cada vez más van apareciendo viñedos en lugares que son insólitos. Buenas tardes, perdonen la interrupción. Yo quería saber por qué dijo espíritu, dijo. Espirituosa. Espirituosa. Porque después unos cuantos ya empieza a ver los espíritus. La palabra viene de que eleva los espíritus. Ajá. Pero Sí. Una bebida espirituosa tiene que tener más o desde 15% de graduación alcohólica. Ajá. Sí. Sería para la columna de historia de los alimentos en algún momento, tal vez. Yo creo que sí, vamos a ver. El tema es que las Lo dejo espirituosas, continuo. por ejemplo, una espirituosa podría ser una grappa. O podría ser tírame otra. Un gin. Bueno, Un gin. Sí. Aquellos que tienen una graduación alcohólica, El vodka. pero que además entran, cuando tenemos alcohol dando vuelta en el cuerpo, o en la sangre, o donde quieras, digamos, hay generación de liberación de compuestos. Esos compuestos estimulan neuronas. Por lo tanto, cuando las estimulan, están sobreexcitadas. Ese es el borracho. Pero hay borrachos y borrachos. Hay borrachos y El tema borrachos. es que si te pones un sorbito de una bebida llamada espirituosa, que son estas que tienen más graduación alcohólica y que además es fácilmente volátil el alcohol, se concentra y lo que vos vas a lograr es tener más cantidad de alcohol en sangre. En definitiva, Claro. es eso. Ese es el problema. El problema, si no lo moderamos, ¿Es el problema o la solución? Claro. tal vez la solución para olvidar penas. Claro, depende del día. Lo dejo continuar con su columna. De todas maneras, si uno se pone a pensar, aparece hace poco, déjame ver la fecha, estamos hablando de los caminos del vino en Córdoba, recientemente generado por una cuestión de que también cada provincia tiene su propio ego en este sentido, aquellas como, si las nombramos, Mendoza, Sí, San señor. Juan, La Rioja, hasta Salta. Y hasta ahí yo, hasta hace unos meses atrás, me quedaba y no hablaba mucho más de otras provincias. Lo más característico históricamente. El famoso vino riojano, el salteño, el mendocino, el sanjuanino. Pero cuando empezamos a pasear y a dar vueltas por los caminos, nos encontramos con los caminos del vino. Resulta que en Córdoba ya es una experiencia de unos cuantos años en donde van apareciendo viñedos, por decir un lugar. Bueno, en Villa María
hay algunos dando vuelta y algunos intentos, pero en los Reartes, por ejemplo, ya aparecen desde hace un tiempo viñedos bastante interesantes y muy profesionalizados, con enólogos de por medio. No es menor que en la provincia de Córdoba exista ya cierta expertise. En Córdoba digo porque también tenemos el que hizo punta, Terra Camiare, en Colonia Carolla, una ex, nuevos dueños y demás, la he conocido, la he recorrido hace muy poco, pero eso era ex bodegas y viñedos Nanini, de hace mucho tiempo, que Nanini fue una de las familias del Friuli, digamos, que trajo consigo algunas cepas que después se pusieron en el lugar, en la colonia. A partir de ahí después, por unas cuestiones otras, Nanini, conocí sus viñedos y sus vinos, y luego la misma tierra, a través de el pasar del tiempo y la tecnología, ha crecido en cepas, llamámosle cepas a algunas especies de viñedos que pueden ser puros o pueden ser cortes, o pueden ser blend, pueden ser mezclas, que en definitiva lo que está ocurriendo es que está apareciendo viñedos en la zona donde realmente nos sorprende, pero que no nos debe sorprender, porque como ha mutado también el clima en cada uno de estos territorios, en cada una de las provincias, es que se va adaptando de esa manera cepas al lugar. Claro. Se domestican, como sabemos decir. De alguna manera, recuerdo que ahí dije Terra Camiare, o ex viñedos o bodegas Nanini, hay un olivo, una planta la famosa planta de aceitunas, que en realidad hay una. ¿Y por qué hay una? Y es esa la planta a la cual se hace foco cuando se entra a la bodega. Pero como digo yo, si acá es bodega, tengo que ir a ver las vides, si quieres pensarlo de la manera correcta. No, esa planta marca el año que tiene en la primera planta de uva puesta en el lugar. Mira, ¿Por qué? Es un mojón histórico. Como es longevo el olivo, permanece en el tiempo y ese perduró y va marcando su huella. Si yo, por Dios, no lo quisiera hacer, pero si en algún momento cortase a ras el tronco, voy a ver las aureolas que presenta ese tronco y a partir de esa cantidad de círculos concéntricos me va a dar la edad de ese árbol. Como cualquier árbol lo puede vislumbrar, es su documento de identidad. Exacto. No hace falta eso, pero sí saber que va de la mano el tiempo, la madurez con el vino. Cuando uno dice la uva, la posibilidad de generar su producto, que uno de ellos, por supuesto, es el vino, y que de ahí en más, a través de la vista, a través del olfato y del gusto, es que esa copa que aparece ahí en pantalla con ese fondo, entiendo que debe ser mendocino porque hay un perfil de montaña. Hay una cuestión cordillerana de fondo. Que podría ser San Juan también, si queremos. San Juan, la Preco. Que podría ser la precordillera, sí, claro, y que ahí tenemos algunas uvas tintas, por lo que se ve. Pero además tenemos una copa de vino que me invita a sostenerla de la base, que es el famoso apoyo que tiene la copa de pie, y comenzar a bambolearlo y agitarlo para que se mueva como una silueta ahí muy levemente, con un movimiento en círculo, y que el vino pueda derramar su lágrima. A ver, el vino explíquese. puede derramar su lágrima. Cuando el vino derrama su lágrima, es que me va quedando una huellita al borde de la copa y veo si llora mucho o llora poco el vino, porque tiene cierta adherencia por un montón de componentes que le dan esa adherencia, entre comillas, porque no va a ser pegajosa, pero sí un cuerpo, en tal caso, que hace que si sea una uva tinta, es una uva blanca,
es alguna variedad o un varietal determinado, puede que el vino llore o más o llore menos. O sea que ¿no? cuando se hace, A una temperatura determinada, por supuesto, ¿no? cuando se toma la copa y se la Esa hace lágrima, girar, ahí está. claro, para que ocurra esto de la lágrima, es parte de la cata de un vino que te está dando una información puntual sobre la cepa. Esa es lo que es el aspecto visual, en realidad, porque en el mismo momento que yo estoy moviendo y bamboleando la copa de pie, difícil sería un cilindro perfecto. Fijémonos que tiene una forma especial la copa de una campana invertida, justamente para ir disminuyendo el área de contacto y que vaya bañándose y cayendo cada vez más rápido esa gota. En realidad, esa es una opción, o la primera manera de catarlo. En el mismo momento yo puedo llevarlo agitando la nariz. Y a la nariz, con un venteo, una mano agito y con la otra mano venteo. No es que bien. yo haga viento porque tengo mucho calor. Traes hacia vos. Trato de llevar hacia mi fosa nasal y no que se vayan esos volátiles que con la temperatura que va alcanzando, porque difícilmente se puede catar un vino a 8 grados centígrados. A una temperatura ambiente, de un ambiente controlado, no de 35 grados como afuera, y depende del vino, pero entre 18 y 20, 22 grados centígrados, se puede percibir a través del sentido olfativo algún dejo A. Cuando digo dejo, es un pequeño olor que después se va a transformar. Cuando lo lleve a la boca en el mismo momento, esto son cuestiones instantáneas. Lo muevo será un minuto, lo huelo será unos 10 segundos y inmediatamente lo llevo a boca y serán 15 segundos. En ese mismo momento, los terminales nerviosos van a asociar el olor con el sabor y se llama flavor. El aroma cierra un círculo con lo retronasal que antes fue prenasal. Claro. O sea, lo que ingresó por vista y por nariz cierra cuando llevo el vino a la boca. Nosotros en temperatura normal tenemos 36 grados centígrados corporal metabólica. Esa temperatura basta suficiente ya para que los volátiles vuelvan por detrás a salir hacia afuera de la nariz, alguno que otro. Cuando sale, sí, está loco, está respirando para afuera. Bueno, en realidad nosotros inspiramos y expiramos. Lo podemos hacer por nariz porque las fosas nasales están conectadas a la cavidad bucal. De esa manera, la retronasalidad, si puede llamarse así, es que viaje el olor por donde entró. En ese mismo momento se produce el shock, esa estampida en nuestra neurona de millonésimas de segundo que te puede dejar una conclusión de el sabor del vino, no el gusto. Error es decir el gusto. El gusto va por boca. El aroma, junto gusto y olor, que es el flavor, más lo que yo vi, se conjuga en la conclusión sensorial de lo que significa el vino. Porque por ahí en algún momento, cuando terminaste, fase visual, la primera, fase olfativa y fase gustativa, que son las tres fases de cata sensorial de cualquier alimento, específicamente todo, sí, del vino, y lo tenemos en este caso, como es tan complejo, cada alimento tiene su propio documento de identidad. Eso es como, como juntar las características organolépticas de ese producto en un segundo y hacer la experiencia toda junta, de modo tal que lo puedas hacer, por eso explicabas vos, que no tiene que ser, digamos, lo visual en un momento, después al rato tal cosa. No. En el momento. Tratar de juntar esas características en un acto. Es un acto de asociación, claro, de asociación de terminaciones nerviosas de resultado de cata. Por eso el vino, perdóname, tiene como un protocolo que todos conocemos. ¿Cuál es? No sabemos por qué. Sí. Que uno agarra, le sirven un vino y por una cuestión de que lo ha visto millones de veces, lo gira un poquito, lo lleva hacia la nariz, lo huele, así, luego lo toma. Así de sencillo. Aunque no tengamos la capacidad luego de sacar una conclusión. Pero en realidad técnica. eso que se está haciendo es el peldaño o el puntapié inicial a una cata sensorial. Ni siquiera, ojo, esto que vos estás diciendo es correcto y es lo que se debería hacer
como principiante, mínimamente, antes de tomar un vino, como cualquier alimento, tengo que semi-disfrutar el momentito. Y Sí. el momentito ese es agitar un poco el vaso, llevarlo a nariz y probarlo. Eso es común, o debería ser común hacerlo. No lo hacemos ¿No? con todos los alimentos. No lo hacemos con todo lo mismo, creo que las sensaciones son diferentes, ¿no? Sí, pero digo, siendo que complementa la experiencia. Estoy pensando en una cosa puntual que suelo hacer, que a mí me gusta mucho el pan. La verdad, el pan Ok, sí. me gusta mucho. Y cuando veo un pan que me llama la atención y que lo voy a comer, siempre tengo la tentación de, antes de dar el primer mordisco, oler la miga. Es algo que me pasa, digamos, que no porque yo quiera. Pero hacer fíjate que la una cata. mecánica va por un lugar Sí, sí, muy es parecido. instintivo. Es instintivo. Tengo ganas de oler la miga y después lo como. Y de alguna forma creo que eso complementa la experiencia. Fíjate que es el fiel ejemplo de lo que estamos diciendo, que lo haces de manera intuitiva, Claro. pero que en realidad entiendo que tiene que ver con la formación de lo que es el hombre y el mamífero en sí. Porque bueno, ahí tenemos el pan y el vino. No, mira, yo te voy a decir una cosa. A ver, Franco. La cuestión acá es pan y vino, pan y vino, pan y vino, pan y Mirá, vino. ¿por qué pan y vino? ¿Es así? Ahora es otra cosa para historia de los alimentos, pero bueno, listo, lo dejo ahí. Chau. Sí, y además hubo hasta películas. Marcelino, pan y vino. Marcelino pan y vino. ¿Cómo no? Películas que se dieron de época. El tema es consejo para una mejor cata, Perdón, si quieres. cuando hacen el programa Odisea, no sé si lo has visto en Odisea, el canal sí, TN, claro, No lo- grita sí, sensorial ¿sabes para que se Joraca preguntan? vino. Sí, ahí va. ¿Sabes que se preguntan los productores antes de empezar el programa? No recuerdo. Esto mismo, pan y vino. Ah, no, es demasiado bueno mi chiste, perdón, seguí adelante. Perdón, hay que reírse. Sí, por- No tenés risas por ahí. No, bueno. Es que lo hace Pagni al programa, dale, pónganle onda. Bueno, para cerrar la columna y no extendernos demasiado. Sí, señor. Consejos para una mejor cata. Condiciones del lugar. Básicamente, en un lugar bien iluminado. Bien iluminado. Por lo visual. Y ventilado. Sin olores externos que puedan interferir. Porque si no, todo lo que el vino de bondad tiene se transforma en total maldad. Claro. Antes de iniciar la experiencia de la cata, se te da por valer con la bandera. Claro, Así está todo anda limpio. a catar cloro Claro. primero. Entonces, temperatura. Temperatura. Mira, ahí está. Qué oportuno, por favor, este señor que tenemos detrás del vidrio. Sí, la copa adecuada. Dice, temperatura, importante que estén a la temperatura, como dice ahí, correcta. Como norma general vamos a dar el valor, yo dije recién un valor de temperatura ambiente a las corridas, digo, Sí. pero lo ideal es 8 a 10 grados centígrados. Ambiente. 8 a 10 grados centígrados para blancos y espumosos. Para tintos, entre 14 a 18 grados centígrados. ¿Tendrá algo que ver eso, ¿No? Hernán, que hay bodegas, estas bodegas medias boutique, ese Sí. estilo así, que las hacen en las Cuevas. cuevas? Sí, claro. Es una cuestión de temperatura ahí. Pero en realidad es la permanencia de esa temperatura. Porque Claro. una cuestión es tener el vino a 25 Celsius, si querés vamos a ser más finos en el nombre del centígrado, y llevarlo a frío. No se puede. Claro. No corresponde. Vos lo llevas, pero en realidad el volátil que vos vas a generar a través de la temperatura es mucho más elevado con alta temperatura y bajarlo. Y se te escapó seguramente algún aroma Bien. que mantenerlo siempre a la misma temperatura. Fíjate vos que la tendencia es 18 grados centígrados máximo y 8 grados centígrados mínimo. Entre blanco, Bien. espumoso también, blanco espumoso, y tinto. El orden de la cata, se recomienda catar de menos intenso al más intenso. Del menos intenso al más intenso. Y un orden común es empezar por los blancos y luego los rosados y finalmente los tintos. Bien. Básicamente la copa que se usa Perdón. es la transparente e incolora para apreciar todos los matices que tiene el vino. No tiene un solo color. Una pregunta. Cuando dijiste recién, quizás no te entendí bien, mientras Franquito nos corre la placa del vino. Buena Es iluminación, ¿no? los colores, la cepa, recién dijiste, empezando de blanco a rosado a tinto, estás hablando de hacer en el mismo momento una cata
De los Sí, tres. sí, de los- sí, sí, claro, los por tres supuesto, varietales. con todo. Lo que estamos diciendo es el consejo para, pero Sí, entre sí. medio, obviamente que yo tengo que, Yo nunca hice uno, de alguna entonces manera, pensaba que airear. catabas, por ejemplo, blanco, Claro. y solo catabas blanco. No, podés catar un blanco, un rosado, un tinto. Podés hacerlo, no es lo mismo. Bien. No es lo mismo dejar día a día. Sí, el primer día hago. Claro. Pero si vos tenés. Suponte que se dan las. Yo no soy un evaluador, que esa es la diferencia que hay que tener. Evaluador sensorial, cata sensorial y el consumidor de la calle. Claro. Yo digo, en el consumidor de la calle, cualquiera sea, debería por lo menos hacer esto de agitar un poquito el vino y llevarlo a la nariz y probarlo. Y después lo que estamos haciendo nosotros prácticamente es una simulación de una cata. Y Claro. esto es solo cata. Perfecto. Cuando yo voy a una evaluación sensorial, ahí soy más estricto y digo, no, hoy vamos a hacer todo blanco. Bien. Mañana vamos a hacer todo blanco dulce, por decirte algo. Cuando se pasa, Y así. Cuando se pasa en una cata de un varietal a otro, entiendo que es menester un poco de agua para Sí. limpiar las papilas gustativas, digamos. Ese es el Siempre fin. que vos pases de una copa a otra, Bien. de un tipo de vino a evaluar, con una planilla que vas a llenar. Terminaste, dejaste de descansar, mínimamente agua. Habría que ver si hay algún fruto. Algún maridaje. Claro, o tal vez, qué sé yo, yo el fruto universal que conozco para acomodar las papilas gustativas es la manzana verde. Mira. Entonces, un poco de manzana verde sin la piel, entre agua y agua, lo que está haciendo es limpiando las papilas gustativas, que son una especie de lija, que yo digo siempre las papilas son parecidas a la lija fina cuando no hay nada, ningún alimento puesto en la boca. Claro. Y después la entrefina o la más gruesa, a medida, ¿por qué? Y porque va respondiendo a función de terminales nerviosas y se va tornando excitada y en algún momento vas a tener que tranquilizarla para volver a empezar la Bien. cata, porque siempre va a probar y va a catar con el mismo nivel cualquier La tipo de vino. manzana verde calma la papila gustativa Sí. por la textura, por el pH. Entiendo que por su pH. Ajá. Básicamente porque hay su pH y por su composición, porque ahí hay azúcar, Bien, claro. no tanta como la manzana común, pero digamos entre la manzana verde y la común, mejor la verde, porque tengo un pH un poquito más bajo, pero en realidad tengo algunos otros, como hay iones, no quiero hablar en difícil, digo, pero hay cargas eléctricas. Cuando vos le aportas una negativa y una positiva, está neutralizándose el efecto que Sí, capta sí. la papila. De alguna forma, y lo el hace, fin es como que la prepara de nuevo. Claro, es como estabilizar. La prepara de nuevo para volver a catar. Volver a foja cero la papila. Digo, pasaría lo mismo si vos hacen entre con- medio. Perdón, eso lo hacen con el jengibre, ¿no? En el sushi cuando... Exactamente lo mismo. Bien. Es exactamente. Yo creo que el jengibre también tiene esa característica de astringencia para poder limpiar un poco El café también hace eso, ¿no? Con no sé qué el cosas. café, la cafeína. Pero con algunas cositas, no me acuerdo qué si es... Pero el café solo no, ¿eh? El café solo, sí, el café puro, sí. puede ser, sí. Pero no me acuerdo cómo era, pero es para oler algo o sea, oler el café Neutralizas. Sí, en realidad lo que estás haciendo es tratando de bajar, a ver, en criollo lo decimos, el decibel de captación de los olores y del Ahí sabor va. a través de un estimulante. Ahí está. En este caso lo que estás haciendo es estimular. Bien. Para que se vaya para un solo lado. Vos cuando estimulás algo, estimulás para un lado. Por lo menos ya sabes que no te vas a confundir. Cuando vos le pones un poco de, no sé, café, después te tomaste un poco de leche, después un poco de chocolate, todo mezclado, en realidad no vas ni para un lado ni para el otro. Cuando vas a querer, te van a preguntar, ¿y de qué gusto es esto? No sé. Entonces no corresponde. Eso sería comer, nada más. Bueno, yo quería traer en la columna simplemente el vino, bebida nacional, pero que ha tomado mucho auge a nivel nacional e internacional. Sí, señor. Es una fuente de laburo muy importante y además aparecen diferentes emprendimientos. El más nuevo que yo recuerdo es el de los vinos orgánicos.
o de los viñedos orgánicos. Hay una tendencia a que las personas aparentemente vayamos por lo verde, o por lo ecológico, o por el lado de usar menos agroquímicos sí. y sustancias. Y bueno, también están los viñedos orgánicos. El vino tiene que ser orgánico si tengo un viñedo orgánico. Y como dice Franco, que la uva es esférica, vamos cerrando la columna. Entonces, resumiendo, estamos celebrando con esta columna a un producto nacional, un producto que existe en el mundo, pero que tiene un sello característico en nuestro país, en muchas provincias, y que además ahora es también un producto de la Sierra de Córdoba, así que también tenemos identidad en el vino. Y bueno. Y dejar saludo, por supuesto, a todas las provincias y productoras de vino y que siguen en ese camino.